Así es como está. Dios les bendiga, queridos amigos, bienvenidos aquí a otra edición más de su programa A los Pies del Maestro Live, que se transmite a través de las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo en donde vamos a debatir, vamos a compartir la palabra del Señor, que seguramente será, como siempre, de edificación para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y para poder servirle al Dios Todopoderoso con excelencia, con calidad, siendo efectivo, siendo los siervos aquellos que Dios ha determinado que fuésemos. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso, y aquí en compañía de su pastora Carmen de Cañate, y este es su servidor, el pastor Benito Cañate. Cielo. Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a los pies del Maestro Live, compartiendo un tiempo especial, un tiempo donde sabemos que Dios va a trabajar en nuestras vidas, Dios va a hablar a nuestros corazones y nosotros vamos a poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Quédese aquí y vamos a compartir este tema tan interesante que el Señor nos ha regalado sobre lo que tiene que ver con los ataques del enemigo, los ataques espirituales, cómo Josafat pudo librarse a través de la oración, a través de la intercesión y la alabanza, etcétera, etcétera, y cómo hacer para que el enemigo no nos devore en ningún momento, ¿verdad? Porque la palabra dice, resistid a Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que quédese aquí con nosotros para compartir este tema tan, pero tan interesante que el Señor nos ha regalado en este tiempo tan fundamental. Es necesario, Benito, porque a veces el desánimo, las situaciones afectan nuestras vidas, afectan nuestro entorno, y nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Quédense allí compartiendo junto a nosotros este tema tan fundamental. Benito. Así es, queridos hermanos, así que acompáñenos en este tema. Es importante que nosotros podamos identificar a la luz de la palabra de qué manera nuestra vida espiritual puede verse afectada en cierto modo y en ciertos niveles por parte de los ataques espirituales de que somos víctimas. Y conforme a lo que nos recomienda, el consejo que nos da las Escrituras, que no ignoremos las maquinaciones del diablo. No ignoremos que este llamado es un llamado al servicio en un reino espiritual, en una tierra que está determinada por otro tipo de elementos y otro tipo de factores. Pablo decía y escribía por el Espíritu en una de sus epístolas que nuestra lucha y nuestra guerra no es contra fuerzas, contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Entonces eso nos indica a nosotros que para poder enfrentarla, nosotros tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser entendidos en la palabra del Señor y entendidos en cómo se mueve el mundo espiritual y qué aspectos y qué factores pueden estarnos afectando en un momento determinado. Indudablemente la historia de Josafat, que la palabra del Señor recoge tanto en Reyes como en Crónicas, en Segunda de Crónicas tanto como en Primero de Reyes, nos habla y nos da a conocer muchos de esos elementos y de esos aspectos. Recordémonos, para irnos ubicando un poco desde el punto de vista histórico, bíblico, nos acordamos del reinado de Josafat, que fue un reinado exitoso, fue un reinado indudablemente que trajo cierto prestigio al pueblo de Israel en su tiempo, al reino de Judá en su tiempo. Sin embargo, se va a enfrentar a enemigos que se van a levantar y alianzas coaligadas, se van a aliar enemigos históricos y espirituales de Israel en ese momento, y que frente a esas circunstancias Josafat reconoce la debilidad militar de Israel, desconoce la incapacidad de las fuerzas físicas y las fuerzas militares de Israel para hacerle frente a una amenaza militar, y llega a un punto en donde Josafat tiene que acudir al único que todo lo puede. Josafat tiene que acudir a Dios para que Dios le dé la victoria sobre esa alianza que se había armado precisamente para acabar con el pueblo. Y eso es uno de los elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración. Recordar en nuestra vida que muchas veces los problemas, las adversidades, las contrariedades, los adversarios que se levantan tienen un aspecto de carácter espiritual y que nosotros no podemos pretender enfrentarlos con recursos terrenales. Nosotros tenemos que acudir a la fuente de todo poder, que es nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Tenemos que acudir a esa sangre de Cristo.
tenemos que hacer uso de esa reconciliación que hemos obtenido en la presencia de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el acceso precisamente a las armas espirituales que Dios nos da para hacer frente a todo adversario y a toda situación que se pueda presentar en un momento determinado. Y en ese contexto vamos a darnos cuenta cómo se introduce también la defensa profética, cómo el mensaje profético obra en ese contexto para darle fortaleza y confianza y fe al pueblo de Israel para poder enfrentar a los adversarios y asegurarle la victoria. Y vamos a darnos cuenta también cómo otros elementos de carácter espiritual también interceden para darle la victoria al pueblo de Israel. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que nos va a permitir comprender de por qué razón la adoración y la alabanza es tan importante. ¿Por qué razón nuestra adoración y nuestra vida de alabanza y de comunión con Dios y nuestra obediencia al mensaje profético y el ministerio profético es tan importante para poder enfrentar a nuestros adversarios? Porque indudablemente con nuestros recursos humanos siempre vamos a quedar limitados y estamos tal vez condenados a fracasar si no buscamos la intervención de Dios en medio de cualquier conflicto que nos encontremos. Cielo. Es maravilloso ver a Dios obrar en nuestras vidas. Es importante comprender que Dios es un Dios que siempre pelea por sus hijos. Dios es un Dios que siempre está a favor Amén. de sus hijos. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios que fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza. y en el poder de su fuerza. La palabra del Señor nos dice claramente a nosotros en el capítulo 6 de Efesios, si lo vamos a buscar, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, Amén. contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces aquí vemos realmente que existe una jerarquía Así es. espiritual de maldad, porque Satanás es imitador de las cosas de Dios. Así como Dios tiene su jerarquía, querubines, serafines, arcángeles y ángeles, Satanás tiene una jerarquía. Y aquí Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que esa jerarquía son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Amén. Nosotros tenemos que comprender que a la luz de la palabra y a lo largo del camino, nosotros vamos a tener luchas, ataques espirituales en el camino, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra salud, en las finanzas. El enemigo va a querer hacernos desmayar, desanimarnos, va a querer que nosotros menguemos en nuestra intimidad con Dios, que nosotros menguemos en nuestra relación con Dios. Así es. Y va a usar toda esa artillería que tiene para tratar de que nosotros perdamos esa conexión con el Señor. Pero Pablo dice que nosotros tenemos que fortalecernos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos perder nuestras fuerzas en el embate, en el combate o en la guerra. Y la fuerza que nosotros necesitamos para vencer al enemigo, la fuerza que nosotros necesitamos para poder salir adelante y levantarnos,
viene del Señor. Amén. Viene de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dijo también a la iglesia de Colosenses, claramente, que fortalezcamos nuestro ser interior por su Espíritu, para que Cristo habite en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo conectado a mi espíritu para poder resistir el día malo, y que habiendo acabado todo, estar firme. ¿Por qué? Porque ahí dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas. Así es. El enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar, y nosotros tenemos que resistir. Nosotros tenemos que comprender que siempre va a estar acechando, como el león cuando acecha la presa. Que esa es una analogía muy interesante. Correcto. Benito, un estudio muy interesante. Cuando el león está acechando la presa, él puede rugir a kilómetros de distancia para tratar de atemorizar, o para tratar de, imagínense, estaba estudiando que el león tiene los dientes como una tijera y las garras como una tijera para poder destruir y devorar a su presa. Así es. Imagínense la inmensidad de la analogía que la palabra nos dice, que Satanás anda como león, acechando, dice Pablo, acechándonos cada día para traer desánimo, para atemorizar, para traer miedo. Y eso era lo que le ocurría a Josafat. Así es. Josafat era un rey temeroso de Dios, hacía lo bueno, pero llegó un momento en que Josafat se descuidó con Dios. Así es. Josafat entró en un tiempo de descuido, y al entrar en ese tiempo de descuido, porque Josafat no era la primera guerra que tenía. Correcto. Josafat había tenido otras guerras, y de todas Dios lo había librado. Amén. Y lo había ayudado. Pero ¿qué le pasó a Josafat? Josafat, aun cuando había tenido otras guerras y Dios le había dado la victoria, aún así Josafat tenía armas espirituales, por decirlo así, y no las estaba usando. Correcto. Y llegó el momento en donde el rey de Siria trató de intimidar. Correcto. A Josafat, y le envió una carta a Josafat diciéndole, bueno, prepárate porque voy para allá, en el buen panameño, y yo voy a conquistarte y apoderarme. Amén. De lo tuyo. Así es. Pero mira que Josafat sí sabía cómo debía actuar. Y es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestras armas, descuidamos nuestra armadura y menguamos en esa conexión. Correcto, con Dios. Sí. Y viene el enemigo y empieza a atacar, viene el enemigo y empieza a mandarnos cartas, ¿verdad? Para tratar de intimidarnos. Pero Josafat, ¿qué hizo? Fue a Dios. Así es. Hizo lo que tenía que hacer. Correcto. Fue a Dios y le entregó la carta a Dios y dijo, Señor, mira, está ocurriendo esto. ¿Y qué hizo Josafat? Amén. Inmediatamente cuando nosotros nos damos cuenta, y hay que, colaborando un poco con lo que Carmen nos ha mencionado, Josafat había creado diversas fortificaciones en torno a Jerusalén. Josafat había fundado ciudades de aprovisionamiento en caso de cualquier guerra en que se encontrara Judá. Josafat había nombrado jueces en las distintas ciudades de Judá para transmitir justicia al pueblo de Judá y que el pueblo se sintiera conforme. Pero como bien señala Carmen, Josafat se había descuidado en algunos aspectos. Miren que inclusive el profeta Jehú, cuando amonesta a Josafat, ¿qué le dice? En el capítulo 19 de Segunda de Crónica, dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Qué había hecho Josafat?
Josafat se había aliado a Acab, rey de Israel del norte, que era un rey malo y perverso. Entonces por eso el profeta lo amonesta de parte de Jehová como lo amonestó. Pero a pesar de ese comportamiento de Josafat, que era una mancha en el testimonio de Josafat, Josafat había hecho muchas cosas buenas, obedeciendo a Dios dentro de Judá. Pero en medio de eso, pasadas estas cosas, nos dice el capítulo 20 de 1 y 2 de Crónicas, aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Quiere decir que Josafat se tuvo que enfrentar en diversas oportunidades a conflictos de naturaleza, pero este último conflicto sería tal vez el conflicto más difícil. Entonces, ¿cuál es la reacción de Josafat frente a esta circunstancia? Entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Israel. Miren la importancia de prestar atención al mensaje profético. Josafat prestó atención al mensaje profético y seguramente Josafat reconoció, sí, cometí un error al aliarme con Acab. Sí, cometí un error en esto, cometí un error en esto otro. Sí, cometí un error en eso. Sí, voy a tratar de corregirlo, lo tengo presente. Cuando se anuncia una alianza de esta naturaleza que viene contra Josafat, inmediatamente, y le dice más, porque en el versículo 2 le advierte, y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. ¿Por qué? Porque Josafat sabía las fortificaciones que había creado. Josafat tenía guerreros valientes. La palabra nos dice que Josafat tenía guerreros valientes a su servicio y tenía cerca de 300,000 hombres esforzados al servicio de él. Quiere decir que Josafat tenía mucha fuerza para poder defenderse. Tenía 80,000, inclusive dice la palabra, tenía 80,000 dispuestos para la guerra. Es decir, si era de confiar en sus propios medios humanos, Josafat podía sentirse, estoy seguro, no me van a poder hacer. Pero ¿qué era lo que había ocurrido? Lo que había ocurrido en Josafat es que Josafat sabía la condición espiritual en la que se encontraba. Y Josafat se dio cuenta que a pesar de todo el poder y todos los planes que había hecho de antemano para prepararse para cualquier conflicto, su seguridad y la victoria no estaba en eso que había hecho. De nada serviría si él no buscaba la presencia del Señor y llevaba al pueblo a buscar la presencia del Señor. Porque, hermano, independientemente de los recursos que cualquiera de nosotros pueda tener, económicos de cualquier naturaleza, nosotros tenemos que reconocer que aún con esos recursos muchas veces hemos sucumbido y hemos sido derrotados y hemos sido vencidos. Pero Josafat reconocía que él tenía que ir a la presencia del Señor. Por eso dice la palabra. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tú tienes dominio también sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Entonces Josafat se humilla delante de la presencia del Señor y le recuerda al Señor. Hay que destacar cómo viene el ataque hacia Josafat. El ataque viene hacia Josafat, a su mente. Amén. Nosotros siempre hablamos de la guerra espiritual en nuestra mente, en los pensamientos. Nosotros tenemos que tener algo bien claro. Nuestro ser interior, nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Amén, amén. Nosotros creemos en la tricotomía, que somos seres espíritu, alma y cuerpo. Hablemos claramente hacia dónde viene el ataque. Nuestro espíritu está compuesto por intuición, conciencia y comunión. Nuestra alma está compuesta por la mente, por las emociones y por la voluntad, ¿cierto?
nuestras emociones están divididas entre pensamientos, deseos y afectos. Amén. Y posteriormente viene nuestro cuerpo, que está manejado por nuestros sentidos. El sentido del olfato, de la vista, del tacto, del gusto, etcétera, etcétera. Pero comprender que el ataque que uno va a recibir no es meramente físico, sino espiritual. Amén. Al ser espiritual, yo tengo que saber manejarme en el plano espiritual. Así es. Porque el territorio que Satanás quiere no es físico meramente, sino interno en mí. Y llegar a mi mente, ¿para qué? Para tomar mis emociones. Al tomar mis emociones, va directo hacia mi voluntad. Correcto. ¿Por qué? Porque mi espíritu me da conciencia del mundo espiritual. Me da conciencia de lo bueno, de lo malo. Puedo intuir, como Correcto. decimos en el buen panameño, lo que está rodeándose. En otras palabras, puedo discernir lo que me pueda estar rodeando o me pueda estar aconteciendo espiritualmente, tanto bueno como malo. Amén. ¿Verdad? Pero si en mi espíritu yo no logro manejar la situación, automáticamente todo lo que se está moviendo en el espíritu va a mi mente. Así es. Esas son las saetas del enemigo que tratan de llegar a mi mente, Así es. a mis pensamientos, Así es. porque si llegan a mi mente, llegan a mis emociones. Correcto. Que es allí donde mis emociones dominan lo que el Satanás realmente quiere, Amén. que es mi voluntad. Así es. Porque Satanás sabe que él no puede tomar tu espíritu, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y no puede y tu cuerpo no le sirve de nada, porque Amén. vuelve al polvo. Él necesita llegar al alma. Correcto. Necesita llegar a la voluntad, porque al final del tiempo es el alma la que va a ser juzgada. Sí. Y es el alma del hombre lo que decide y lleva al hombre. Así y dentro del alma está lo que se llama un corazón. Así es. Entonces, comprender que la guerra espiritual es así. Tú la puedes ver exteriormente, la puedes ver visible, pero realmente lo visible se está gestando en lo invisible. Así es. Entonces yo tengo que vigilar este territorio, porque a veces nos enfocamos en que si se me movió la puerta, se me prendió la estufa, se me prendió la televisión, pasó esto, pasó lo otro, pero Esos son externos. esas son manifestaciones. manifestaciones externas de algo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Amén, amén. Y que muchas veces yo desconozco y no lo manejo como debe ser. Y cuando vemos la historia de Josafat, nos damos cuenta que lo primero que hizo el rey fue atacar a Josafat espiritualmente, emocional, como tú lo veas. Así es. Llegar al pensamiento, llegar a las emociones para tomar su voluntad. Correcto. Porque al enemigo tomar la voluntad del hombre, domina al hombre. Así es. Se enseñorea del hombre y vienen entonces el descontrol, la ansiedad, la falta de paz, porque la mente es un territorio que es el primordial Amén. para el enemigo. El enemigo tú puedes intuir, puedes tener conciencia del mundo espiritual, incluso puedes hasta tener una buena relación con el Espíritu Santo. Así es. Y conocer la palabra y demás. Pero cuando el enemigo no se queda allí, el enemigo baja a la mente. Así es. El enemigo baja a las emociones. Por eso que un hombre espiritual o una mujer espiritual No se mueve. no se debe mover por emoción, porque las emociones son utilizadas por el enemigo. ¿Cómo la usa? A través del ataque a nuestra mente, a nuestros pensamientos, porque necesita esa área de nuestra vida. Allí es donde va a atacar el enemigo. Y si el enemigo puede controlar nuestra mente, va a poder tomar y hacer un patrón de pensamiento en mi vida. Y entonces cuando usted acepta todos esos pensamientos que el enemigo pone y usted lo cree, entonces entra el caos, Así es. entra el desorden. Empiezan entonces las acciones que usted piensa, Así o sea, es. usted va a empezar a actuar tal y como cree que está ocurriendo. Amén. Y allí entonces
empiezo a errar, empiezo a tener problemas. Entonces yo tengo que vigilar qué dejo entrar a mis pensamientos, Así es. qué dejo entrar a mis emociones, porque al final Josafat tenía miedo, sí, pero supo canalizar su miedo hacia donde debía canalizarlo, hacia quién podía ayudarle en este ataque espiritual. Correcto, o en es. este ataque emocional, por decirlo Así así. es. Porque él era un hombre experimentado en la guerra, un rey experimentado. Pero vino el devorador a tratar de devorarse. Amén. Y todo el territorio que ya Josafat había conquistado. Entonces muchas veces nosotros hemos conquistado muchos territorios en nuestra vida. Nosotros hemos conquistado con la ayuda y la gracia del Señor muchas áreas de nuestra vida, pero el enemigo no se cansa, dice el Salmo 121, que hay uno que no se cansa de atacarnos, pero hay otros que no duermen a favor de nosotros. Entonces, al atacar nuestra imaginación, al atacar nuestra mente, no vas a resolver el problema, no vas a salir adelante, esto no va a cambiar, va a buscar mil formas, no te vas a sanar, tu familia se va a perder, etc. Hay muchas formas, y si tú permites que eso ataque tu vida, que los demonios ataquen esa área tuya, estás perdiendo la guerra, estás perdiendo la batalla. Por eso hay armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Amén. Poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. ¿Qué son las fortalezas, Benito? Las formas de pensar, las formas de pensamiento que tienen que ser moldeadas por la palabra y por la guía del Espíritu Santo a nuestra vida. Porque los ataques los vamos a tener todos los días, a toda hora, para tratar de desviarnos. Y dice, para derribar fortalezas, argumentos y altiveces. El enemigo no puede llegar a hacer lo que le da la gana. Tú y yo tenemos que comprender algo. El enemigo no conoce nuestros pensamientos. Amén. Él conoce nuestras acciones. Y tal vez así mismo huele cuando tenemos miedo. Tal vez, como decimos en el buen panameño, cuando el perro te quiere morder, el perro huele tu miedo. O el animal huele siente tu temor. Bueno, así el enemigo no conoce lo que estás pensando, no sabe lo que estás sintiendo, al menos que tú lo demuestres. Así es. Pero tú tienes que saber canalizar, porque el enemigo quiere desarrollar y hacer crecer en nosotros argumentos, altiveces, razonamientos. ¿Para qué? Porque esas son las armas de él, para atacar nuestra vida y menguar en fe, para desanimarnos, para alejarnos de Dios, para tratar de convencernos de sus mentiras y tú no veas tus milagros, para ir contra la palabra y no le creas a la palabra, porque él sabe que esas son las herramientas que te ayudarán a ver el cambio, a ver la transformación, a ver tu milagro. Entonces, si tú eres una persona entendida y estás identificando lo que el enemigo ha levantado para atacarte espiritualmente a ti y a tu familia, entonces tú tienes que empezar a ver los ciclos, las señales, los códigos en tu entorno que te dicen hay un ataque. El enemigo está utilizando esto para atacar con un pensamiento. Bueno, me voy a morir porque mi abuelo, porque mi mamá murió de esto, yo también voy a morir de esto. Amén, amén. Porque a mi compañera le pasó esto, a mí también me va a acontecer, ¿no? Cada uno tiene un propósito en la tierra y Dios tiene el destino y el propósito en sus manos. No tiene que ser igual que ocurrió, pero el enemigo va a intentar atacar siempre con una verdad, con una mentira. Así es. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. La serpiente o Satanás no utilizó toda mentira, porque nosotros toda una mentira la vamos a identificar. La mezcló. Mezcló una verdad con una mentira para tratar de hacer ver que lo que él decía era lo correcto y que Eva estaba haciendo lo correcto. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Satanás siempre va a mezclar
una verdad con una mentira para atacarnos, para llegar a nosotros, para llegar a nuestros pensamientos, para llegar a nuestro razonamiento y para crear patrones de pensamiento, porque los pensamientos, las emociones determinan nuestra conducta. Amén. Y al determinar nuestra conducta es allí donde llega nuestra voluntad. Correcto. Y en nuestra voluntad decidimos si decimos sí o si decimos no. Decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, si él te llega con una verdad y una mentira, entonces tú quedas en tu voluntad, bueno, será verdad, será mentira, pero puedo hacerlo. Entonces allí es donde entra la conveniencia del hombre, de acuerdo a lo que le parece que puede hacer y le conviene hacer. Y resulta ser que detrás de esa verdad mentira está el enemigo atacando para dañar tu matrimonio, para dañar tu vida, para dañar a tus hijos, para dañar a tu familia y para dañar todo, para tomar el territorio que ya Cristo había conquistado contigo, para bendecir tu vida. Entonces esa es la parte que muchas veces nosotros no queremos comprender, que para ganar una batalla yo tengo que identificar el pensamiento, identificar la mentira, identificar la fortaleza, los argumentos, las Amén. altiveces. Yo tengo que sentarme, analizar qué área de mi vida ha entrado el enemigo a atacar. Y no solo qué área de mi vida ha entrado, qué área de mi vida tiene conquistada. Así es. De mi entorno, de mi casa, de mi familia. Porque hay medias batallas, medias mitades ganadas. Yo le llamo a esos pequeños tesoros, fragmentaciones. Esta es una casa, la Biblia la llama el templo. Amén. ¿Verdad? Pero yo lo veo como una casa en donde hay cuartos, en donde hay baños, en donde hay lavandería, en donde hay terraza, estacionamiento. Y muchas veces dejamos entrar al Espíritu Santo hasta el lobby de la casa. O lo tenemos sentado en la sala viendo televisor de la casa. Y le decimos, Espíritu Santo, quédate allí nada más. Pero puedo tener una recámara sucia. Puedo tener el baño sucio. Puedo tener, o tal vez todo lo por donde pase la suegra, como decimos en el buen panameño, lo tengo limpiecito. Pero resulta ser que no permito que nadie entre a la lavandería porque la tengo llena de ropa sucia. Y esa ropa sucia a veces son pensamientos, son ideas, pecados, que le dan derecho legal al enemigo a atacarnos, a dañarnos, a destruirnos, a arrinconarnos, a tener anclada nuestra vida y no vemos el avance, no vemos el caminar y decimos, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Hay un ataque espiritual, hay un ataque en nuestra vida y yo tengo que empezar a discernir por el Espíritu y permitirle al Espíritu Santo que me pueda guiar. Y cuando yo lo identifico, yo tengo que empezar a actuar. Yo tengo que empezar a usar las armas que Amén. Dios me ha dado. Amén. Yo tengo que tomar acción cuando identifico el ataque. ¿Cómo lo hizo Josafat? Efectivamente, es algo fundamental, porque inclusive cuando nosotros aplicamos la narración de que Satanás anda como un león ruyente buscando a quien devorar, nosotros tenemos que darnos cuenta que el rugido del león tiene una sola finalidad. Es simplemente llevar las posibles presas en una dirección donde sean más vulnerables. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de este comportamiento y nosotros tenemos que estarnos preparando precisamente para enfrentar este tipo de adversidad y este tipo de adversario. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo de la única manera en que nos enseña la palabra del Señor. Buscando a aquel que ya venció a las tinieblas. Amén. Claro. Buscando a aquel que ya venció a Satanás. Entonces nosotros tenemos que aliarnos con aquel que nos da la victoria. Nosotros no podemos pretender encontrar la respuesta en otro sitio. Tenemos que encontrar la respuesta en aquel que nos ha dado la victoria, en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar sobre esta base? Ahí es donde viene nuestra relación de intimidad.
lo primero que tenemos que reconocer, esto me está pasando, me hace sentir mal, siento un peligro, siento que algo me está fallando, las cosas no me están yendo bien, algo está pasando en la casa, algo está ocurriendo en el trabajo, yo lo siento porque todos lo sentimos. Todos percibimos cuando las cosas no nos están saliendo como nosotros esperamos. Y lo primero que nosotros tenemos que acudir es, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde estoy debilitado? ¿Dónde estoy errando? ¿Qué puerta he dejado abierta? ¿Qué ventana he dejado abierta? ¿Qué relación he descuidado? Y cuando yo hago ese análisis, yo estoy recorriendo mi territorio para poder identificar de dónde viene la amenaza y qué es lo que le da el poder a la amenaza para hacerme sentir a mí y para debilitarme. Entonces inmediatamente yo tengo que acudir en oración al Señor. Yo tengo que ser sensible espiritualmente a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo que me va a indicar lo que yo tengo que hacer. Porque aún mi oración tiene que ser una oración dirigida. Aún mi ayuno tiene que ser un ayuno dirigido. Aún cuando escudriño la palabra, tengo que escudriñar la palabra de una manera dirigida, encaminada precisamente a identificar y a vencer. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer lo que sea necesario. Si yo estoy en pecado, si yo he cometido algún error, si yo he descuidado alguna parte, yo tengo que remediar todas esas fisuras. Tengo que cerrar las grietas. Y tengo que llevar a mi familia a que las grietas sean cerradas. ¿Por qué? Para poder enfrentar al adversario, para poder enfrentar al enemigo, yo tengo que entonces decodificar mi mente de aquel pensamiento que me pueda paralizar, de aquel pensamiento, aquella idea que me pueda atormentar. Porque a veces sufrimos tormentos creados por nuestra propia mente. Y uno dice, yo no sé qué es lo que me pasa. Voy al médico y me dice que no tengo nada. Yo no sé qué me pasa. Estoy buscando problemas y no los tengo, pero me siento mal. Entonces yo tengo que empezar a desarraigar de ese pensamiento de mi mente y tengo que acudir al Espíritu Santo para que ese pensamiento sea desarraigado de mi mente y no afecte mi corazón. Porque yo tengo una responsabilidad en el Señor y la responsabilidad es por mi vida, por mi salvación, pero también es una responsabilidad por los míos, por mis hijos, por mi familia, por el área de mi responsabilidad en la cual Dios me ha colocado. Y yo tengo que hacer lo que es necesario. Eso lo comprendió Josafat. Josafat lo comprendió y él lo reconoce, tuvo temor, porque hermano, todos teníamos temor de que vamos a perder un ingreso, temor de que vamos a perder un negocio, temor de que vamos a perder el empleo, a que vamos a perder la salud, y todo esto se agrava cuando vienen las responsabilidades. ¿Y qué harán mis hijos? ¿Cómo pagaré la escuela? ¿Cómo los alimentaré? ¿Quién cuidará de este? ¿Quién cuidará del otro? Son temores y son naturales. Josafat lo confiesa en el capítulo 20 de Segunda de Reyes. Él confiesa, yo tengo temor. Pero cuando tenía temor, él no decía, bueno, voy a ver cómo lo resuelvo yo. No, él fue directamente a Dios. Fue directamente a Dios a consultar al Señor y a llevar al pueblo a consultar a Dios. Que es lo que nosotros nunca podemos permitir que el enemigo logre en nuestra vida. Que el enemigo nos haga perder el norte y que nosotros nos sumerjamos en el problema y no logremos salir del problema y nos desenfoquemos y no acudamos y no le pidamos auxilio a Dios para que Él nos saque de esta situación. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros, en una guerra, un adversario siempre va a tratar de evitar que tú busques ayuda. Sí. De que tú acudas a la ayuda y a una ayuda que te puede dar la victoria y te puede sacar de esta situación. Por eso el adversario siempre corta y derriba los puentes. Por eso bombardea los puentes. Por eso destruye los caminos y destruye los aeropuertos, para que tú no recibas ayuda de afuera y te puedas rendir ante el ataque. Y a veces es lo que hacemos muchos de nosotros. Dejamos que los puentes que nos comunican con Dios, que los caminos que nos llevan al Señor, que los aeropuertos en donde podemos llegar y recibir ayuda sean destruidos. Y entonces nos sumergimos y ahí es donde posiblemente la derrota viene sobre nosotros. Pero nosotros somos de los entendidos en los tiempos que vamos a acudir al Dios que nos va a resolver, el Dios que va a intervenir y que va a pelear a nuestro favor y que nos va a dar la victoria. Pero muchos se preguntarán, ¿qué es un ataque espiritual? Amén. La verdad yo no sé qué es un ataque espiritual, yo soy como desconozco todo esto. Un ataque espiritual es una serie de eventos. Amén. Bien coordinados. Satanás no trabaja descoordinadamente. Él todo lo planifica. El mundo demoníaco está planificado con el deseo de que nosotros abordemos
las promesas de Abortemos. Perdón, las Amén. promesas de Dios. Y que nosotros menguemos en nuestra fe, naufraguemos en nuestra fe y va a empezar a oprimir. Va a usar a las personas, va a usar a la familia, va a usar el trabajo, la finanza, va a empezar a utilizar todo eso para que tú y yo no lleguemos al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es un ataque espiritual. Segunda de Corintios capítulo 2:11 dice que Satanás no saque ventaja de nosotros, ya que Amén. conocemos bien sus intenciones. Entonces, tú y yo como hijos de Dios, como siervos de Dios, no podemos desconocer las intenciones de Satanás. Amén. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque Él sabe cómo tentar a cada uno de nosotros. Así es. Él no te ataca en tu fortaleza, Él te va a atacar en tu debilidad y en mi debilidad. Él sabe, y todos sus demonios que manda a atacarnos, saben qué botón apretar de nuestra vida. Aleluya. Sabe dónde estamos débiles, sabe esperar el momento adecuado, sabe. Y tú y yo no podemos ignorar eso, porque nuestra vida depende de ello. Y por eso nosotros no podemos tener los ojos espirituales cerrados. Pablo le dijo a la iglesia que debemos tener los sentidos ejercitados Amén. en el conocimiento del bien y del mal. Entonces debemos andar conscientes del mundo espiritual y conectados con el Espíritu Santo para que nos ayude en todo este sacudimiento. Amén. Que muchas veces, porque hermano, seamos realistas, los demonios no tienen todo poder, pero tienen poder. Y está demostrado que afectan nuestras vidas en muchas formas, directa o indirectamente, afectan nuestras vidas. Entonces, Dios lucha por nosotros, Dios lucha dentro de nosotros y Dios lucha a favor de nosotros, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Nosotros también tenemos que identificar todo lo que está a nuestro alrededor. Ya Dios nos dejó la armadura. Lo acabamos de leer en su palabra. Pero usted se preguntará, ¿cómo son esas sutilezas? ¿Cómo son esas cosas que nos pueden atacar y llevar al punto de perder la batalla o de perder la guerra? Bueno, el primer síntoma de un ataque es la falta de pasión espiritual. Gloria a Dios. El enemigo trata de robar nuestra tenacidad, nuestra intensidad, nuestra pasión por las cosas de Dios. Ya no oramos como antes, ya no ayunamos como antes, ya no leemos la Biblia como antes, estamos fatigados, estamos cansados, estamos desanimados. De repente nuestra vida empieza a estancarse. Amén. Nuestro compromiso empieza con Dios, empieza a ponerse a prueba y parece todo que no puedo ir adelante. Ni siquiera puedo mantener el territorio que ya he conseguido en Cristo Amén, Jesús. así es. ¿Por qué? Por mi falta de pasión espiritual. Y me siento como si estuviera mecánicamente viviendo. Así es. Esa es una señal Caigo en de una un rutina. ataque espiritual, una rutina. Caigo en una rutina. Y debo tener cuidado porque Dios no es un Dios ni emocional ni aburrido. Así es. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Amén. Si sus misericordias son nuevas cada día, es que Dios cada día tiene algo nuevo para nosotros. El problema es que nosotros somos los que somos mecánicos y aburridos, o nos aburrimos. Pero en realidad, la persona cuando tiene pasión por Dios no debe sentirse de esa manera. Porque Dios es un Dios dinámico, Así es. innovador. No te va a enseñar hoy lo mismo que te enseñó ayer. No te va a dar hoy lo mismo que te dio ayer. Entonces, por eso, el primer síntoma es la falta de pasión espiritual. Otro síntoma es la frustración, hermano. La frustración es un ataque del enemigo y él lo usa en una variedad de circunstancias, pero el fin de él es oprimir nuestra mente y traer frustración. Desánimo. Sí, porque explica una persona frustrada. Amén. ¿Cómo se puede estar sintiendo? Una persona frustrada siente que no estoy logrando lo que espero lograr. No estoy obteniendo lo que esperaba obtener. Me he esforzado tanto por hacer esto, por lograr esto,
y no he logrado nada y me siento agotado y sin fuerza y ya no tengo idea ni estrategia para saber cómo enfrentar esa situación. Simplemente estoy frustrado. Estoy a punto de soltar y tirar la toalla en este asunto, de rendirme totalmente. Y es interesante porque una persona en ese estado se percibe a sí mismo en el borde de un precipicio, ansioso. Es una persona insatisfecha. Yo lo predicaba ayer. Amén. Lo dije así a la ligera o lo dije así, pero en realidad una persona que está bajo ataque espiritual es una persona insatisfecha con lo que tiene. No puede lograr meta tras meta, pero nunca está satisfecho con las metas. Eso es un ataque espiritual. Y puedo verlo como de lo normal, porque hermano, téngalo por seguro que el enemigo te va a hacer ver que es normal como te sientes, que todo, como todo el mundo lo está viviendo, es normal, tú lo que estás viviendo, lo está viviendo todo el mundo, por pandemia, por COVID, por la situación mundial. Exactamente. Pero no, en realidad es un ataque del enemigo a tu relación con Dios. Correcto. Y al menguar tu relación y mi relación con Dios, mi vida y tu vida va a empezar a ir a un caos, a un precipicio. Entonces esto por eso te expliqué la tricotomía del ser humano, para que tú y yo comprendamos que esto de la frustración, de la insatisfacción humana, me compro un reloj, quiero otro, este ya no me gusta. Me como esta comida, ya no la quiero, la hice pero no la quiero y quiero otra. Por eso hay personas haciendo y nunca terminan de hacer nada porque al final siempre se sienten insatisfechos. Pero esto tiene que ver más con la sensación que con la realidad. Así es. Objetiva, porque cuando tú, por eso que yo siempre le digo a las personas, siéntate, analiza y no te dejes llevar por las emociones, porque las emociones te traicionan. Pero si tú te sientas a analizar, tienes salud, tienes vida, tienes familia, tienes hijos, tienes muchas bendiciones por qué darle gracias a Dios. Pero el enemigo te pone lo que no tienes y tú le das cabida al enemigo y no te estás identificando ni tienes el discernimiento para darte cuenta que estás bajo ataque espiritual y que el enemigo lo que quiere es llevarte al declive, al precipicio y pierdas todo el territorio que Dios ha conquistado. Entonces, al entrar en frustración viene lo peor. Así es. La tercera señal es la confusión. La confusión, porque la confusión acerca de qué. Bueno, estoy frustrado. ¿Y qué querrá Dios conmigo? Y empieza el enemigo a hacerte ver que tú no tienes propósito, que tú no tienes valor, porque empieza a atacar tu autoestima, que tú, ¿para qué viniste a esta vida? Y no te das cuenta que esa gran confusión te aleja de la dirección espiritual del Espíritu Santo. La confusión nos lleva a un punto de inestabilidad absoluta. Toda nuestra vida es inestable porque no hay en nuestra vida ningún punto firme. No sabemos si este es el camino, no sabemos si tenemos que hacer esto, no sabemos si realmente eso es lo que Dios quería o era lo que yo quería. Entonces entramos en una confusión. Confundimos todo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, la palabra del Señor. Todo entramos en un mundo de confusión. Nada está claro. Perdemos totalmente la dirección. Perdemos totalmente el norte y perdemos totalmente Por el eso camino. Pablo le decía a la iglesia, los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero si yo el ocio es el taller del diablo. Y si yo le doy mi pensamiento a lo negativo, a lo que el diablo quiere que yo piense, a lo que el diablo quiere que yo sienta, automáticamente me voy a alejar del propósito de Dios. Amén. Porque la frustración, la insatisfacción me lleva a la confusión y la confusión me aleja del propósito de Dios. Correcto. Y las malas emociones comienzan trayendo confusión. Los malos pensamientos traen confusión porque me alejan de los objetivos de Dios. Me alejan del diseño de Dios, me aleja de conseguir lograr entonces sí ver el propósito, porque Satanás sabe que si tú ves el propósito y vas el camino bien enfocado, eres un arma peligrosa para él, un arma peligrosa. Entonces, al traer, mira, la falta de pasión, al traer la frustración, la insatisfacción,
trae la confusión. ¿Qué viene ahí? Falta de paz. Así es. Esta es la cuarta señal. Empiezas a tener falta de paz. El enemigo te bombardea el pensamiento, te lo dispersa, te empieza a tentarte. Y tú dices, ahora que estoy en Cristo estoy peor. No es que ahora que estás en Cristo estás peor, es que no estás ignorando que tienes ataques espirituales. Empiezas a ignorar que estás bajo el fuego del diablo. Y entonces una persona con frustración, con insatisfacción, con pérdida de pasión, con confusión, no tiene paz y automáticamente vive irritado, se siente agotado, no tiene formas de pensar. El enemigo hace que te lleve hasta a la fatiga mental. Así es. Hermano, tú sabes lo que es la fatiga mental. Tú piensas que es el trabajo. ¿No te has dado cuenta que muchas veces te acuestas a dormir y te paras peor? No descansas. Sientes que tú no descansas, pero no te estás dando cuenta que estás bajo ataque espiritual aún en el sueño, aún en el descanso, porque Satanás ha tomado el territorio de nuestro espíritu, de nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones están siendo bombardeadas. Aún a veces soñamos con las insatisfacciones, con las perturbaciones, con las frustraciones. Soñamos, hermano, y lo vemos tan natural como normal. Y esos ataques del enemigo. Amén. Y te sientes la espalda fatigada, te sientes sometido a un estrés. Y tú dices, el trabajo, es los problemas, es el matrimonio, son los hijos. No. El problema es espiritual. Y yo tengo que comprender eso porque es allí donde entra que nos sentimos inusualmente, y hay que usar esa palabra, Ajá. Inusualmente débiles y cansados. Correcto. Débiles y cansados. Y es inusual porque tú dices, pero yo... ¿Cuál es la causa hago del las- agotamiento? Ajá, ¿cuál es la causa? No, tú mismo razonas y dices, yo no creo que sea para tanto. Yo hice siesta, yo dormí las 8 horas o tal vez dormí las horas suficientes. Yo como bien, me tomo las vitaminas, pero es que mi marido o mi mujer me llevan a comer, voy con mis hijos a comer, pero es que estás comiendo pensando en la insatisfacción, pensando en la frustración, Se vuelve pensando en la pensamiento confusión. recurrente. Entonces se vuelve un caos. Y tú dices, ¿será el trabajo? No, eso es una fatiga. El enemigo empieza a Así es. absorber nuestra vitalidad, nuestra energía, y es un ataque prolongado. Y tú dices, De oye, desgaste. puedes... Una guerra de desgaste. Eso, una guerra, porque él va lento, él no tiene No tiene apuro, prisa, no tiene prisa. no tiene ningún tipo de apuro. Él va minando y minando y minando con los problemas. Y el problema, cielo, muchas veces es que la persona dice, esto tiene que tener una causa, tiene que haber una causa médica. Y entonces empiezan a navegar en Google y se encuentran con que existe el síndrome de fatiga crónica. Ah, Y entonces todo el mundo, eso es lo que yo tengo, porque no tengo esto, no tengo esto, es síndrome de fatiga crónica. Ok, porque aún las tinieblas son capaces de darle al hombre un argumento que sigue siendo una causa exterior para evitar que el hombre acuda al que le puede resolver ese síndrome de fatiga crónica, que es nuestro Dios y Padre Todopoderoso. por eso es importante comprender la raíz de las batallas espirituales. Amén. Y si yo no comprendo la raíz, mira que el tiempo se nos va Amén. volando. Aleluya. Si yo no comprendo la raíz, la génesis de los ataques, de las batallas espirituales, yo voy a vivir echándole la culpa a las secuelas del COVID. Voy a vivir echándole la culpa al sistema de salud. Voy a vivir echándole la culpa al sistema económico, Amén. a la gente en el trabajo. Ahora usted dirá, pastora, todo es ataque. No, dice la Biblia que este cuerpo se va desgastando. Es natural. Pero hay cosas inusuales que vamos a sentir y que muy dentro de nosotros, si nos metemos con el Espíritu Santo nos va a señalar qué es lo que está bajo ataque y qué es lo natural. Pero cuidado, porque a veces por ver lo natural, Olvidamos lo espiritual. por decir, bueno, es que me acosté tarde y tengo falta de sueño. Amén. Pero ¿y cómo cuando estábamos en el mundo sin Cristo, le dábamos la vuelta al reloj, le dábamos 3 días, 4 días y no sentíamos cansancio?
Y ahora resulta ser que en Cristo sentimos muchas cosas que en el mundo no sentíamos. En el mundo sin Cristo no lo sentíamos. Entonces, ¿cómo es ese asunto? Entonces, ahí tengo que darme cuenta que vienen muchos fuertes ataques. Pero el propósito fundamental de todo esto es sacarte del propósito. Amén. Sacarte del plan de Dios. No que Dios no te va a sacar, porque no es la intención de Dios. El enemigo no te puede sacar porque no lo puede hacer sin tu voluntad o sin la mía. El enemigo tiene que quebrar nuestra voluntad. Amén. Tiene que afectar nuestra voluntad. Pero para llegar a nuestra voluntad tiene que atacar nuestra mente y tiene que atacar nuestras emociones. Así es. Nuestros pensamientos, nuestros deseos. O sea, tiene que afectarnos en esa área para llegar a nuestra voluntad. Porque si él ataca allí, automáticamente nos aleja del propósito. Así es. Automáticamente nos salimos. Nosotros mismos nos salimos. Nos vamos de la iglesia, nos apartamos de Dios, inventamos excusas, nos alejamos por el cansancio, por la fatiga mental. Así es. Y no nos damos cuenta que es un ataque del mismo infierno. Es un ataque demoníaco a tu propósito, al propósito de tus hijos, al propósito de tu matrimonio, al propósito de tu vida. Porque los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque todo esto al final, Benito, y no pude llegar a describir todo, el deseo del diablo y sus demonios, es retrotraerte o hacerte retroceder a tus viejas ataduras. Correcto. Llevarte de nuevo a la carne, a los viejos deseos, a las viejas pasiones. Que nos volvamos atrás. Sí, retrotraernos. Okay. Levantar al viejo hombre. Sí, levantar al viejo hombre, liberarlo de nuevo, empujarnos hacia allá. Porque si logra eso, nos acabó. Amén. Si logra eso, al final van a decir tanto que estaba en la iglesia, tanto que hablaba de Cristo y míralo cómo anda. Entonces, ¿y qué pasa allí? Cuando yo me vuelvo atrás, pero me quedo en la iglesia. Nadie se ha dado cuenta que no estoy orando bien. Nadie se ha dado cuenta que yo no estoy ayudando. Nadie se ha dado cuenta de que no estoy leyendo la Biblia. Nadie se ha dado cuenta que perdí la pasión. Nadie se ha dado cuenta que estoy confundido, frustrado o insatisfecho. Nadie se ha dado cuenta porque yo puedo aparentar 2 horas en la iglesia. Yo puedo proyectar, yo puedo controlarme 4 horas en la iglesia. Pero el resto de la semana nadie sabe de mí. El resto del tiempo yo hago lo que a mí me parece y puedo volver a mis viejas ataduras. Así es. Pero pasa algo. Voy a ir de tumbo en tambo porque ya perdí el discernimiento. Ya perdí la capacidad de ver lo bueno y lo malo. Me vuelvo insensible. A las cosas me entenebrezco, como dice la palabra. Vuelven las vendas, vuelven las escamas. Entonces ya no puedo ver, ya no puedo escoger, no tengo la sensibilidad para saber qué es bueno y qué es malo, qué le agrada a Dios o qué no le agrada a Dios. Se me enfría el corazón, se me endurece. Se me endurece. Amén. Totalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Me embullo en una derrota profunda. Me envuelvo, me quedo atrapado en una situación que no veo la salida. Pero no fue el diablo el que te metió ahí. No fue Dios el que te metió ahí. Fuiste tú y soy yo. Amén. Y no discerní el ataque. Y muchas veces hasta lo discierno, pero me paralizo. Y no hago nada. No hago nada. No tomo acción. Reacciono como una gacela ante un león. Me paralizo. Incluso aquí me quedo y lo dejamos para la próxima. Aquí nos quedamos. La señal. No veo la salida, estoy frustrado, estoy confundido, no tengo paz, me siento insatisfecho, no tengo pasión, voy a la iglesia, no siento al Espíritu Santo, veo que el mensaje del pastor o de la pastora es el peor, de los viernes no me llega, esa es mi condición. Amén. Pero entonces mira todo eso y la última señal que te voy a dejar de un ataque demoníaco infernal, como tú lo quieras ver, es que te apartas de las personas que te pueden ayudar. Así es.
te aparta de las personas sanas, te aparta de las personas que pueden sacarte de las condiciones en las que estás. Te aparta y tú empiezas a ver a esas personas como tus enemigos. Como tus enemigos. Y no son tus enemigos. El enemigo te hace ver que son el enemigo. Así es. Para tratar de alejarte de la salida o de la solución. Porque esa persona te puede orientar. Esa persona, él puede ser el instrumento de Dios para sacarte de eso. Mira a tu alrededor. Miremos a nuestro alrededor. ¿Cómo vemos a esa persona? ¿Cómo la vemos? Entramos en celos, en envidias, en competencia, en contienda. Empezamos a mirar mal. Y en realidad, esa persona siempre te ha ayudado, siempre ha estado o siempre está ahí para cuando tú le necesitas. Pero como estás en confusión, en frustración, en insatisfacción y no tienes paz y estás bajo ataque y has perdido la sensibilidad a discernir, resulta ser que te acerca a quien te va a hundir más. Te acerca a quien te va a hablar chistes calientes. Te acerca a quien tú dices que te hace reír. Te acercas a hermano, y al final estamos totalmente vulnerables a la vergüenza. Así es. Al bochorno, al trastorno del enemigo. Por eso nació este tema a los pies del maestro. Porque nosotros tenemos, porque fácil podemos decir, bueno, vamos a hablar de Josafat. Pero ¿qué pasó entre el ataque de Siria? Ajá. Y cuando llega la carta a Josafat? ¿Qué pasó? ¿Qué sintió Josafat? ¿Qué vivió Josafat? Porque yo estudiaba sobre Josafat y Josafat estaba en un punto, ¿verdad? En donde él había experimentado muchas victorias. Pero ¿por qué ahora reaccionaba así? Tan diferente, si había visto a Dios obrar a favor de él. ¿Qué lo llevó hasta allá? Había un deterioro. Sí. Había se confió tanto en sus victorias que se olvidó de que el enemigo no descansa. Y se relajó. Así es. Y muchas veces, amados, nosotros nos relajamos. Y cuando vienen los ataques del enemigo, cuando vienen este tipo de situaciones, no tenemos el discernimiento, no tenemos la sensibilidad para darnos cuenta que estamos bajo ataque. Y le echamos la culpa a todo el entorno, a la familia, a los compañeros de trabajo, al sistema del mundo, al COVID, a todo lo que hemos vivido. Y resulta ser que no hacemos lo que hizo Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Josafat se acercó a Dios. Josafat pidió perdón. Josafat confesó. Josafat evidenció y reconoció: Señor, solo tú puedes sacarnos de esta situación. Solo tú. Y podemos ver las armas. Él utilizó el ayuno, la oración, la alabanza, sí. Pero yo quiero llevarte a ver aquello interno. Porque las decisiones externas o las conductas externas vienen de adentro, para bien o para mal. Los miedos los vamos a sentir. Así es. Las frustraciones, las confusiones se pueden sentir, la duda se puede sentir. El ataque puede realizarse y es real en nuestra vida. Pero soy yo quien tengo que decidir cómo lo manejo. Yo soy la persona que tiene el control al final de todo. Amén. No es ni Dios ni Satanás, soy yo. Si le entrego todo a Dios o dejo que el diablo haga de mi vida. Sigue avanzando. Un caos. Así es. Ese es el punto medular que tú y yo tenemos que comprender. Es el punto al que este programa nos quiere llevar. Y a la identificación de los síntomas que nos llevan precisamente, que son el preludio
de una posible caída y una posible derrota. Cuando nosotros somos capaces de identificar los síntomas y examinarnos, por eso Pablo remarcaba mucho la necesidad de que nos examinásemos. Tenemos que examinarnos porque permanentemente estamos bajo ataque y no podemos pensar que somos invulnerables a los ataques, sino que pueden que los ataques lentamente estén avanzando. Pero cuando nosotros discernimos y nos examinamos y nos hacemos este autoexamen espiritual, nosotros podemos ver en qué etapa nos encontramos, qué cosa nos molesta, y ahí sabemos inmediatamente cuál es el camino de regreso. El camino de regreso es Dios. El camino de regreso es volvernos sobre lo que Dios nos ha enseñado, volvernos a la senda antigua, recurrir a los medios, a la oración, recurrir a la ayuna, recurrir a la palabra, recurrir al consejo de los hombres y mujeres que Dios ha puesto para nuestra edificación y para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando así hacemos, estamos siendo inteligentes espiritualmente. Realmente estamos comportándonos como estrategas espirituales porque reconocemos que no podemos vencerlo con nuestros recursos. Necesitamos la ayuda de Dios para tener la victoria. Pero muchas veces pensamos que la situación que vivimos la podemos resolver nosotros. Ajá. Y que no necesitamos ninguna ayuda. Así. Y ese pensamiento, esa fortaleza, ese argumento es el que nos va llevando más y nos va alejando más de la órbita del cielo y nos acerca más a las órbitas de las tinieblas. Entonces, para eso es este programa, para que identifiquemos y actuemos frente a esa situación, ¿cierto? Es que el enemigo es tan astuto que sabe que el ser humano se aburre de la rutina, que el ser humano no le gusta la disciplina. Amén. Sabe que el ser humano tiene esas emociones encontradas, se aburre de la familia, se aburre de los hijos, se aburre del matrimonio, se aburre del trabajo, se aburre, entonces ataca a través de las emociones. Y si eso nos puede pasar, si nuestra vida como familia, como matrimonio, se puede deteriorar, también se puede deteriorar nuestra vida espiritual. Amén. Y nuestra relación con Dios. Pero por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti, ¿verdad? Por eso Pablo le expresa a la iglesia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y que son poderosas. Pero al final dice: llevando cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. El pensamiento puede venir. ¿Qué es la duda? La división de mi pensamiento. Amén. Pienso que sí, pienso que no. Amén. Pienso que es bueno, pienso que es malo. Es la división. Pero al final yo tengo que cuidar que mi duda no se vaya a la incredulidad. Amén. Y la incredulidad es la falta de fe. Y la incredulidad me aparta de Dios y me lleva al caos. Entonces yo tengo que tener bien claro, como dijo Pablo Benito. Pablo le dijo a la iglesia: me temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean dañados o extraviados vuestros sentidos espirituales o vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces podemos extraviarnos, podemos menguar, podemos... Por eso que yo ayer le decía a una persona: se vale estar cansado, descansa, pero levántate. Amén. Yo le decía a una persona ayer: reposa, descansa, pero toma fuerza y levántate. No se vale quedarse en el piso, no se vale quedarse. Por eso Pablo le pudo decir a la iglesia que aunque estaban desamparados, destruidos, le decía: tienes esta condición, pero puedes lograr, así, a través de ese tesoro que tienes en este vaso de barro, puedes lograr salir de la condición cualquiera que sea en la que tú estés. Amén. Así que si tú te has sentido traicionado, engañado, si tú te has sentido que tu pasión por las cosas del Señor ha menguado, si has sentido frustración, confusión, insatisfacción y falta de paz, es una alerta de peligro. Así es. Y una señal de que estás bajo ataque, que tu vida y tu casa está bajo un ataque infernal, demoníaco, incesante. Amén.
y que es hora de levantarnos con las armas de Dios para poder resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. Así que bueno, Benito, se nos acabó el tiempo. Así es. Creo que hemos podido avanzar un poquito. La próxima semana trataremos de poder volver a conectarnos con ustedes para poder seguir con este tema. Vamos a seguir con el tema de los ataques espirituales, esas señales que nos hacen ver y no dejar que el enemigo nos devore. Amén. No dejar que el diablo tome nuestro territorio. Seguir conquistando todos los territorios que faltan para nuestro Señor Jesucristo. No podemos entregarle al enemigo todo lo que hemos peleado con Cristo en este tiempo. Así es. Jesucristo no nos ha dado, no nos deja solo. Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pablo dice, ante todas estas cosas, tú y yo somos más que vencedores. La palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces tienes que levantarte. No puedes ser pasivo ni reactivo. Tienes que ser proactivo. Aleluya. Prevenir, o sea, prever, adelantarte. Dice que la mujer sabia se reía de lo porvenir. Se reía de lo porvenir porque ella se adelantaba. Y se preparaba. Se preparaba, hacía lo que tenía que hacer. Amén. Antes que llegara el ataque. Porque los ataques van a venir, Benito. Es irremediable. Aun cuando ore, aun cuando ayune, aun cuando yo me meta con Dios, van a venir los ataques. Pero no van a ser de la misma manera. Y no me voy a sentir de la misma manera. Efectivamente. Si me siento como hasta ahora hemos señalado, entonces hay peligro, entonces hay problema. Amén. Pero hay solución a todas circunstancias. A todas las circunstancias. Josafat nos enseña cómo vencer todos esos ataques del enemigo. Amén. Y la próxima semana lo vamos a mirar un poquito más para conocer más de este asunto, porque el enemigo no se va a quedar con lo que te pertenece, no se va a quedar con lo tuyo. Tú vas a vencer en el nombre de Jesús. Y de la misma manera vamos a integrar los ejemplos del rey Ezequías también, junto con el ejemplo del rey Josafat, que nos ayudan a poder enfrentar de manera dinámica este tipo de circunstancias. Y saber que nosotros en nuestra vida, en cualquier tiempo que uno pueda señalarlo como un tiempo de paz en nuestra vida, es un tiempo para prepararnos porque el ataque de las tinieblas vendrá. Entonces, queridos hermanos, le damos las gracias por habernos acompañado durante esta hora de programa aquí en A los Pies del Maestro. Que Dios les bendiga grande y abundantemente de parte de sus pastores Benito y Carmen Cañate. Dios les bendiga. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. Aquí A los Pies del Maestro por la página de Facebook Pastora Carmen de Cañate. Bye bye. Dios les bendiga. Les amamos, iglesia.